Matelanglia, Matelanglia, el mejor canal del mundo. Matelanglia, Matelanglia, para que aprendas mucho. Muy bien, y aquí estamos ahora con algunos ejemplos de cómo usar la proporcionalidad inversa. Recuerda que ya hemos visto la teoría en el anterior video, y la proporcionalidad inversa simplemente es cuando dos variables que dan como producto siempre una constante. Si esto se da, significa que esas dos variables están inversamente proporcionales, y también se la puede escribir de esta forma, ojo, invirtiendo el orden de esa segunda fracción. Bueno, eso está en el anterior video. Ahora lo vamos a aplicar. Vas a ver que es muy fácil. Entonces me dice, hay un grifo que emana 18 litros de agua por minuto. Entonces estamos hablando de una magnitud que son los litros de agua por minuto, y dice que hay un grifo que emana 18 litros de agua por minuto. Y dice que este grifo tarda 14 horas en llenar un depósito. Este grifo tarda 14 horas. Ahora, ¿cuánto tardaría si el caudal fuera de 7? Dice. Entonces el caudal ha disminuido. ¿Cuántas horas va a tardar? Nosotros podemos entender fácilmente que si el caudal disminuye, entonces va a tardar más tiempo, ¿verdad? Eso ya nos dice que puede ser una proporcionalidad inversa. Pero aparte tenemos que entender esto. Mira, si por ejemplo el caudal se multiplicara por 2, es decir, si se volviera esto 36 litros por minuto, obviamente el tiempo va a ser la mitad, ¿verdad? O sea, va a ser 7 horas. Entonces, así nosotros estamos seguros que es una proporcionalidad inversa, porque cuando uno sube, el otro baja. Y no solo eso, sino que siempre es por el mismo factor. Uno se multiplica y el otro se divide, pero siempre por el mismo número. De esa forma podemos entender que es una proporcionalidad inversa. Muy bien, entonces ahora lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver por más de un método, y vas a ver que es bastante sencillo. Mira, la proporcionalidad inversa me dice que la multiplicación de dos variables inversamente proporcionales siempre me va a dar un valor constante. Ahora, ¿cuáles son esas variables o esas magnitudes? El caudal y el tiempo. Ahora, entonces, si yo multiplico estos dos, 18 por 14, eso me va a dar igual a la multiplicación de estos dos, 7 por x, porque cuando uno mira, el caudal ha disminuido, ¿verdad? Si el caudal disminuye, entonces ¿qué va a tener que pasar con el tiempo? Pues el tiempo va a tener que aumentar. Esa es la única forma de garantizar que haya una igualdad entre estos dos productos. Entonces esa es la definición de una proporción inversa. Y bueno, resolver esto ya es sumamente sencillo. El 7 se va a dividir. Y voy a tener esto de acá, todo dividido entre 7, se simplifica, me queda 1, me queda 2, y me dice que x es igual a 36. ¿36 qué? 36 horas. Y esto es bastante lógico. Si la velocidad a la que sale el agua es menor, entonces el tiempo que va a tardar es mayor, ¿verdad? Eso es una forma de verlo. Ahora otra forma que habíamos visto es la primera variable, situación 1 sobre situación 2, y al otro lado la segunda variable, pero al revés, situación 2 sobre situación 1. ¿De dónde viene esto? Viene de acá mismo, y lo vas a ver ahora. Lo voy a resolver por todas las formas posibles. Mira, la primera variable en ambas situaciones. Nosotros podríamos decir que la primera variable puede ser esta. No va a afectar en nada. Entonces va a ser 18 y 7. Situación 1, situación 2. Ahora, aquí va a venir la segunda variable, pero al revés. Primero la situación 2. La situación 2 es esta de aquí abajo. Entonces, el valor de tiempo en la situación 2 es x. Y en su situación 1 es 14. Entonces, de aquí despejamos x. Y me va a dar, déjame hacer un poquito de espacio. Me va a dar el 14, se va a multiplicar, 14 por 18 sobre 7. Y como tú puedes ver, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿de dónde viene esta comparación? Pues viene simplemente de la definición de proporción inversa. Y no solo eso, incluso podemos ir por otro camino más. Mira, vamos a reducir a la unidad. Nosotros sabemos que a este caudal se tarda 14 horas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver y vamos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si el caudal fuera de 1 litro por minuto? O sea, el caudal se va a reducir mucho. Estoy dividiendo entre 18, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con el tiempo? Pues para hallar el tiempo que va a tardar, vamos a tener que multiplicar esta situación en la que me estoy basando por 18, recuerda.
uno se divide y el otro se multiplica, proporción inversa. Entonces 14 por 18, lo vamos a calcular muy rápido, 14 por 18 me va a dar 252. Entonces, si el caudal fuera de 1, el tiempo sería de 252, pero el caudal dice que va a ser de 7. Entonces, para que el caudal sea de 7, basándome ahora en esta situación de acá, ¿qué es lo que está pasando con el caudal? Pues que estoy multiplicando por 7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Pues que se va a dividir entre 7. Reglas o definición de proporción inversa. Entonces 252 entre 7 me va a dar igual a 36. Y como puedes ver, es lo mismo que hemos sacado por el otro método. Esto sería, por ejemplo, si alguien no conoce la definición de proporcionalidad inversa, pero simplemente deduciendo de forma lógica. Claro que es un poquito más largo, pero en muchas situaciones esto te puede salvar. Muy bien, ahora que ya hemos visto las tres formas de resolverlo, que en el fondo son lo mismo, vamos a resolver más rápido el siguiente ejercicio. Mira, 3 obreros construyen, voy a cambiar el color. Dice, 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Entonces tenemos aquí número de obreros. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Entonces el número de horas va a ser 12. Ahora dice, ¿cuánto tardarán en construirlo 6 obreros? Va a haber 6 obreros y me pregunta cuántas horas va a tardar en construirlo. Bueno, entonces proporcionalidad directa. Puedo hacer por cualquiera de los métodos que ya he visto. Yo podría aplicar la definición formal de proporcionalidad inversa. Yo sé que los obreros con las horas son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque mientras más obreros tenga, menos horas se tarda en construir algo. Y aparte, si tengo el doble de obreros, voy a tener la mitad de horas. Mira, como que ya está ahí solucionado. Si tengo el doble de obreros, el número de obreros se ha multiplicado por 2. Entonces, ¿qué va a pasar con el número de horas? Que se va a dividir entre 2 y nos va a dar 6, pero si quieres nosotros lo resolvemos por alguno de los métodos. Entonces, 3 y 12 son inversamente proporcionales, estos dos. Entonces, su producto va a ser igual al producto de estos dos, 6 por x. Si despejamos de aquí x, el 6 se va a ir a dividir y me va a quedar 3 por 12 sobre 6. Se simplifica, me queda 2 y x va a ser 3 por 2, 6 horas. Entonces, como puedes ver, por simple análisis también se puede resolver. Y ahora sí, un último ejemplo más. Vamos a hacer este de acá. Me está diciendo, un camión realiza todos los días el mismo recorrido entre 2 almacenes. O sea, la distancia es la misma. Se sabe que tarda 3 horas y 20 minutos porque mantiene una velocidad constante de 90. Muy bien. Entonces aquí creo que ya tengo una relación. Vamos a tener el tiempo que tarda con la velocidad a la que va. Entonces me dice que tarda 3 horas y 20 minutos. Ahorita lo vamos a escribir esto de una mejor forma. 3 horas y 20 minutos cuando va a 90 kilómetros por hora. Esto está en kilómetros por hora. Las unidades son importantes. Ahora me dice que mañana se debe entregar un paquete urgente, pero el camión no puede superar la velocidad de 110, entonces tiene que ir a una velocidad que es 110 kilómetros por hora. Y nos dice en cuánto tiempo se va a tardar en realizar el envío. Vamos a enfocarnos en ese inciso primero. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Para eso, primero, yo no puedo manejar horas con minutos. Yo tengo que volverlo, pues, simplemente horas, porque aquí tengo kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, 3 horas con 20 minutos serían 3.3 periódico. ¿Por qué? Porque 20 minutos es la tercera parte de una hora y eso sería el decimal 3 periódico. Entonces, ahora que ya tengo todo relacionado, pues mira, proporcionalidad inversa. Mientras más tiempo tarde es porque estoy yendo más lento, ¿verdad? Y mientras más rápido vaya, menos tiempo voy a tardar. Proporcionalidad inversa, y también se multiplican por el mismo factor. Al doble de velocidad, la mitad de tiempo. Bueno, entonces ya sabiendo eso, pues simplemente proporcionalidad inversa. Podemos hacerlo ahora por fracciones si tú quieres. Vamos a copiar estas dos. 3.3 es a x, como estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces esto no se copia en el mismo orden, sino que se invierte. Y eso ya te dije de dónde viene, ¿verdad? Si te pierdes, tal vez sería bueno que lo hagas mejor por la definición de proporcionalidad inversa. Y bueno, despejamos x y esto nos va a dar
3,3 periódico, el 90 se va a ir a multiplicar y el 110 se va a ir a dividir. Entonces, si yo calculo eso, me va a dar esta cantidad. Lo voy a hacer muy rápido. 90 por 3 y voy a poner muchos 3 porque es periódico, y todo eso entre 110. Y eso me va a dar 2.72 periódico. 2.72 y todo esto es periódico y X está en horas. Si quisiera podría transformarlo a minutos, pero no lo voy a hacer por motivos de tiempo. Bueno, entonces ya está el primer inciso, ya sé cuánto va a tardar y eso es obvio. La velocidad ha aumentado, por lo tanto el tiempo se ha reducido, ¿verdad? Ahora sí, y calcular la distancia entre ambos almacenes. Bueno, la distancia simplemente es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad podría ser esta de acá, 90, multiplicado por el tiempo, que si va a velocidad de 90, el tiempo que tarda es 3.3 periódico. ¿Por qué digo que puede ser esa? Daría lo mismo, recuerda, definición de proporcionalidad inversa. La multiplicación de esos dos es lo mismo que la multiplicación de estos dos. O sea que nos va a dar lo mismo si multiplicásemos 110 por 2.72. Bueno, la distancia entonces, ya para terminar este ejercicio, va a ser simplemente 90 por 3.3 periódico, y eso si lo redondeara, creo que se va a hacer exactamente 300. Redondeándolo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Kilómetros, porque estamos hablando de distancia. Bueno, ahora sí, espero que se haya entendido. Como ves, no es nada difícil, es bien interesante. Apréndete la teoría, esto es muy importante, definición de proporcionalidad inversa y de proporcionalidad directa también. Bueno, apoya al canal, dale un like, suscríbete, comparte, nos ayudarías bastante y nos vemos en el siguiente video. Ya está aquí.